Es un placer saludarlos nuevamente por esta vía. Me da mucho gusto, hermanos míos, acercarme hacia ustedes y sus hogares y saludar también a nuestros amigos que nos ven en diferentes partes del mundo. Esta es la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Creemos en la sanidad divina. Y lo reiteramos en esta segunda parte, indudablemente. Quiero en primer lugar hacer una corrección de información que se filtró de manera inconsciente la semana pasada. Les decía que la Iglesia del Nazareno tiene más de 120 años de historia y que ministra en casi 200 países del mundo. En realidad son 162 países, 162 áreas en el mundo que la Iglesia del Nazareno ministra en 120 años de historia. Somos una iglesia cristiana, una iglesia de santidad, una iglesia misional. Les presenté como proposición del tema la semana pasada y les dije lo siguiente, que la Biblia revela la soberanía divina sobre la sanidad de los enfermos. Son portentosos los milagros registrados en las Sagradas Escrituras. La historia bíblica nos ha legado un cúmulo de enseñanza doctrinal y práctica sobre cómo apelar a Dios para la sanación física. Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, muestra su poder y su gracia a favor de los sufrientes. Dios está con ellos, sin dejar de estar con todo ser humano, especialmente con sus hijos. Y comenzamos a explicar el por qué, cuál es el fundamento bíblico por el que creemos en la sanidad divina. Y referimos que la sanidad divina es un aspecto de la misión profética. Los profetas del Antiguo Testamento creyeron en la sanidad divina y sanaron a muchos enfermos. Tal fue el caso del general Amán de Siria y por supuesto la obra que Eliseo, el profeta Eliseo, realizó con él, devolviéndole la sanidad de la lepra. Vimos también que el salmista David, con mucha elocuencia y de manera poética, cree en la sanidad divina y cree que todas las dolencias son sanadas por Dios. En el Salmo 103, versículos 1 al 5, leíamos: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vimos también que la sanidad divina es un aspecto fundamental en la misión redentora de Jesucristo. Recuerden ustedes que citamos un texto del evangelista Mateo, que Jesús recorría todas las aldeas de Galilea enseñando, número 1, número 2, predicando y número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por cierto, los evangelios registran un sinnúmero de milagros realizados por Jesús a favor de los enfermos. Hoy quiero hacer mención de que la sanidad divina también es un aspecto de la misión apostólica. Los apóstoles de Jesús realizaron muchos milagros. En el libro de los Hechos, que es el libro de la historia del cristianismo en su primera centuria, leemos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, de las otras corrientes religiosas, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor Jesús aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto así que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Otro acontecimiento cuyo protagonista es Pedro,
Visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida Eneas se levantó. Y la vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor como resultado de ese milagro. Otro acontecimiento: cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pues los apóstoles actuaron como su maestro, con el poder que su maestro les había entregado para cumplir la misión redentora a favor del ser humano. Pero la sanidad divina también es un aspecto de la misión de la iglesia. A la iglesia, en toda su historia y en el día de hoy, le corresponde creer en la sanidad divina y orar por los enfermos. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios capacitó a la iglesia para cumplir un ministerio diversificado, y en esa capacitación estaban incluidos los dones, y había un don de sanidad a favor de quien consideraba pues la persona idónea para recibirlo y aplicarlo, por supuesto. El escritor, el apóstol Santiago, nos dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, la iglesia tiene que ministrar el don de sanidad. La iglesia tiene que orar por los enfermos. La iglesia tiene que creer en el poder sanador de Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Y muchos enfermos serán sanados. Ahora, un aspecto adicional sobre la sanidad divina. La sanidad divina es prerrogativa de Dios. Prerrogativa de Dios. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy probablemente Pablo tenía alguna condición de salud por la cual había orado para que Dios lo sanara, y Dios le dijo: bástate mi gracia. Y deducimos que la enfermedad continuaba en él. El mismo Pablo le recomienda a su discípulo Timoteo lo siguiente: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Indudablemente Pablo había orado por Timoteo, Timoteo había orado por su sanidad, pero recuerden, la prerrogativa de la sanidad le compete a Dios, y a Dios le plugo mantener en esa condición a Timoteo. Bueno, pues, un último aspecto de la sanidad divina, la sanidad divina y la ciencia médica. Quiero leer el artículo de fe número 14 de la Iglesia del Nazareno, nuestra iglesia, en el cual leemos lo siguiente: creemos en la doctrina de la sanidad divina e instamos a nuestro pueblo a ofrecer la oportunidad de hacer la oración de fe para la sanidad de los enfermos. Creemos también que Dios sana a través de la ciencia médica. Hermanos y amigos, la ciencia médica es un regalo de Dios para la preservación de la especie. Indudablemente, gracias a su compasión y misericordia, hoy el ser humano en su generalidad se ve beneficiada por ella. De manera que la fe no altera la práctica de la ciencia médica a favor de los enfermos. Concluimos. Primero, la Biblia es fundamento de la fe cristiana para la sanidad divina. Por lo tanto, debemos orar por los enfermos consistentemente en nuestro devocional personal, en el culto de oración, en cualquier otro culto y, como dice la Escritura, sin cesar. Segundo, la sanidad divina es un don de Dios para sus hijos y la humanidad entera. Tercero, debemos procurar la intervención clínica, confiando plenamente en Dios y en los facultativos. Cuarto, debemos agradecer por la manifestación de la soberanía divina en cada caso. Y dicho lo cual, los invito a que oremos por los enfermos. Amantísimo Dios, Dios Todopoderoso, dador de toda gracia y de toda bendición, creemos que es tu voluntad sanar a los enfermos, y sobre los condicionamientos tú eres soberano. Sin embargo, te pedimos, como nos enseña tu palabra, que toques el cuerpo físico de las personas que están enfermas, de las personas por las cuales este grupo está orando persistentemente. Te queremos agradecer por la recuperación de muchos de ellos durante la semana. Algunos recuperados del virus, otros recuperándose de cirugías, otros recuperándose de quebrantos diversos. Y quizás alguien que está escuchando esta reflexión no nos ha enviado su nombre y por lo tanto no sabemos, pero sé tú, a través de tu sabiduría, de tu omnisciencia, obra en esas personas, tocando su cuerpo y volviéndoles la sanidad. Padre Celestial, tú eres un Dios compasivo y misericordioso, y pedimos por la tranquilidad de espíritu de todo el mundo ante esta pandemia que nos agobia, que nos intranquiliza, que nos desespera. Dios Todopoderoso, vuelve a la calma al mundo entero, vuelve la sanidad, otorga la sanidad al mundo entero y derrama tu gracia sobre la humanidad. Te lo suplicamos encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén.